se ve que está... Ok. Feliz sábado a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con estos 3 artículos, que este es el número 3, o sea, el final, donde también vamos a concluir con, bueno, nuestras apreciaciones y sobre todo cómo esto realmente nos explica sobre lo que está aconteciendo con el nuevo teísmo, también con las personas que siguen a estas personas, ¿no? Que son líderes, influenciadores, científicos, y sobre todo ateos que hemos visto. Hemos visto el primer artículo que era ¿qué pasó con el nuevo ateísmo? Los 4 jinetes del no apocalipsis. A ver, ¿quién me dice quiénes son los 4 jinetes? A ver, acá todos han estado seguramente siguiendo los Vesper, ya eso ha sido hace meses, así que alguno deben recordar, y más bien también lo que yo he mencionado estas 2 clases. Hitchens. ¿Ya? Christopher Hitchens. Dawkins. Exacto. Richard Dawkins. Sam Harris. Sam Harris, sí. Y me falta uno. Daniel Dennett. Daniel Dennett. Exacto, Daniel Dennett. ¿Ok? Ellos son los 4 jinetes. Sabemos que ellos en el 2001, después del atentado, el 9/11, empezaron a escribir libros. Sam Harris incluso dice que ahí nada más que ocurrió ese atentado, empezó a escribir su primer libro, entre comillas, ¿no? Que hablaba sobre la religión, y se llamaba El fin de la fe, este libro. ¿Ya? Entonces, vemos que a partir de ellos se volvieron muy conocidos y muy famosos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo después. Después vimos otro artículo que se llama ¿Por qué las mujeres no tienen sentido de humor? ¿Alguien recuerda más o menos de qué se trataba? Es de Christopher Hitchens. ¿Cómo lo podemos enlazar con el primer artículo? A ver. Hoy quiero que todos participen, somos varios, así que por favor abran su micrófono, no hay problema. ¿Puedes repetir el título del primer artículo? El primer artículo es ¿qué pasó con el nuevo ateísmo? Los 4 jinetes del no apocalipsis, porque en realidad era así, ¿no? Ajá. Y el siguiente es ¿por qué las mujeres no tienen sentido del humor? Que es por Christopher Sí. Hitchens. ¿Cómo podemos ir ya encontrando una relación entre el segundo con el primer artículo? Pero primero que me digan un poquito sobre el segundo artículo, ¿no? Del cual se habló. Creo que hablamos bastante. Muchas personas comentaron. Tal vez Creo Giovanna que... se acuerda un poco más. Oh, Giovanna, ok. No me acuerdo, pero vamos a escuchar a Giovanna. A ver, yo. Gio. Aquí estoy. El segundo artículo, creo que le habían hecho, bueno, una entrevista a Hitchens, ¿no? Él Y, escribe ¿cómo? un artículo para Vanity Ah, sí, Fair. él escribió el artículo. Él hablaba acerca de que, bueno, la verdad que habían algunas líneas que eran muy contradictorias, porque decían como que las mujeres, bueno, eran como tipo, no sé si decir aburridas, pero como que era un logro para ellos hacerlas reír, porque ellas tienen que ser las emocionales, como que daba diferentes perspectivas de cómo la mujer tenía que ser vista, y que para ellos era, bueno, sí, era un logro de que ellas rían, y había una parte también que decía que si ellas eran inteligentes, ellas eran más serias. No sé si eso leí. Era como las Exacto. que menos sentido del humor tenían. ¿Y por qué se ve que ellas tenían menos sentido del humor? ¿Por qué las mujeres
Hitchens tienen un sentido del humor? Porque, bueno, ahí saltó un estudio. No sé si él es quien fundamenta el estudio o la otra parte, pero No, no, según el estudio, sí. no lo escucho bien. Sí, una universidad, sí. Ajá, que decía que las mujeres eran más rápidas en identificar lo que menos sentido del humor tenía de acuerdo a los chistes que se le fueron mostrado, que se le habían mostrado, y que los hombres se reían con mayor rapidez del chiste. Sí, Bueno, me acuerdo es de verdad. eso, ¿Y cuál era la razón por la cual ellas se reían menos? porque Exacto. identificaban que no tenía sentido, no era gracioso, o sea, no tenía nada de sentido el chiste. Porque No sé. Ay, porque alguien le O, ayuda. o- o claro, o con las palabras, ¿qué no tendría sentido esto? A ver, incluso sin leerlo, o sea, el artículo creo que cada uno se daría cuenta, quizás con sus propias palabras, de lo que hemos ya aprendido todo este tiempo, ¿no? Mm, Decía el artículo que ellas no tenían esa facilidad o ese humor para reírse de esos chistes, que porque ellas tenían un alto sentido de responsabilidad por ser más maternales, porque tienen que asumir la responsabilidad de cuidar de los niños que son la próxima generación o algo así, más o menos. Sí, recordamos, ¿no? Que hemos mencionado el término de darwinismo social, creo que eso era, ¿no es cierto? Donde tal vez a través del tiempo realmente, ¿no? Estamos hablando aquí de cientos de miles de años. La mujer entró en una posición donde no era básicamente más sabia para protegerse, para poder proteger las crías y no aventurarse de hacer bromas que pueden realmente ser peligrosas. Ya, eso es una de las causas, ¿no? Supuestamente, y por eso la mujer no hace chistes, no sabe hacer chistes hasta hoy en día. Exacto. Alguien ahí escribió Ryan, no sé si lo puede traducir alguien. Ok, te lo traduzco. Dice, Christopher Hitchens dice que las mujeres no tienen un sentido de humor debido a la biología. Ellas precisan que quedar viejas, o sea, mayores, para desenvolver o desarrollar su sentido del humor. Y eso también era porque em, cuando ellas ya no pueden procrear, producir, ya no pueden tener hijos, entonces empiezan a desarrollar el sentido del humor, porque ya no tienen esa tremenda responsabilidad de educar a la próxima generación. Exacto. Bien, muchas gracias. Y también se vincula la religión, ¿no? Con el feminismo, porque tiene que ver mucho con la biología que mencionaba acá ahorita Rayane, porque la misma religión siempre ha sido la enemiga del sentido del humor. Es lo que Hitchens también decía. Entonces, tiene que ver mucho también, ¿no? Porque en sí hay más mujeres que están más pegadas a la religión, como menos mujeres pegadas, ¿no? A lo científico o al ateísmo. Y de hecho, eso lo hemos estado también por ahí debatiendo, estos dos artículos, que tiene que ver la religión con el ateísmo, perdón, la religión ahorita con el feminismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llegar a comprender ahora. Entonces, vamos a leer esto y después quizás ampliemos un poquito más los tres ya, para poder dar una conclusión. Y es el último artículo que se llama ¿Cómo los activistas por los derechos de los hombres están encontrando aliados improbables en el nuevo ateísmo? Tú, la manósfera y la iglesia del feminismo. Entonces, esto es escrito por Carolina Matas. De hecho, se llama Despacho de la Religión. Es una diario independiente, vamos a decir así. Y esta chica, bueno, de hecho ella se encarga
de estudiar ahorita, digamos, la identidad de la religión contemporánea de Estados Unidos, y también estudia los medios de las redes sociales. Y tiene algunos artículos también, ¿no? Justamente en esta revista o diario virtual, que habla sobre la religión, en la política, la cultura y la sociedad. Y de eso también se trata casi todos estos escritos o artículos que ellos sacan. De hecho, ha sido una revista galardonada por eso, ¿no? Por este estudio crítico que ellos tienen sobre estos temas. Entonces, como siempre hemos estado hablando, que debemos investigar bien, ¿no?, las fuentes, y así también poder reconocer cuáles en realidad son las que podemos leer y podemos obviamente absorber y extraer, y, ¿no?, y podemos ahí poder entender mucho mejor cómo está pasando ahorita los temas que nosotros estamos estudiando. Entonces, vamos a leer un poquito sobre esto. Creo que hay algunos términos que quizás algunos no sabemos, o quizás sí, pero yo quisiera preguntar, acá lo que hemos visto, me había olvidado. Dice, ¿por qué los hombres o los activistas de los derechos de los hombres están encontrando aliados improbables en el nuevo ateísmo? ¿Por qué sería improbable esto? Quisiera comenzar con esa pregunta. ¿Cómo interpretan ese título? De hecho, yo te iba a hacer la pregunta a ti. ¿Cómo entiendes como improbables? Pero voy a dejar a alguien primero antes que... Adelante. Bueno, de hecho, esto es lo que me hizo también pensar, ¿no? Es un título muy, muy, muy llamativo. De hecho, me hizo también usar el pensamiento crítico ahí de por qué realmente esto sería a veces improbable o casi poco común o extraño, ¿ok? Porque ¿qué tienen que ver? ¿Qué relación tiene que ver entre los activistas de los derechos de los hombres con el ateísmo? Entonces, si tú así le preguntas a alguien en la calle, quizás, pues, los ateos no creen en Dios, ¿no? Y los activistas de los derechos de los hombres, pues, ellos de alguna manera defienden sus derechos, que ellos para ellos están siendo quitados ahorita, o quizás en realidad no hay ni siquiera derechos para ellos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay algo extraño, y este artículo habla justamente de cómo en sí se están vinculando estos dos grupos, y eso es lo que nosotros queremos hoy entender, ¿ok? Ok, vamos a leer a ver, la primera parte yo voy a leerlo, porque está un poco separado. Dice, cualquiera que esté familiarizado con la manósfera de Internet no se sorprenderá al saber que los Red Pillars y los activistas por los derechos de los hombres están hartos del movimiento Me Too. ¿Alguien sabe qué es, en este caso, la manósfera? ¿Alguien sabe? Lo que está en Brasil, sí creo que han escuchado, por la escuela. Rayane. Brian, Y Raimundo. Raimundo. Explícanos, Raimundo. Rayane. Desculpa, Matias, você pode repetir? Ok. La pregunta es, ¿qué es la manósfera? De lo que justamente acá están mencionando en el artículo. La manósfera de Internet. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas? Do que se trata o Me Too? El término manósfera. Alguien que ayude a Rayane, si no, quizás no me entiende mi español. Raimundo. Mi español es Raimundo también estuvo en la escuela. No, ese artículo no lo leí, ¿verdad? De manósfera no recuerdo. Ok, Matías, yo tampoco me viene la palabra a la mente. Ya que ¿me escucha Ya, alguien? Iris tiene algo que decir, pero... Iris. Es un movimiento que también está de acuerdo, que también está trabajando, ¿no?, en contra del feminismo, de los derechos de la mujer.
Es una... Es Sí, es parte de lo como un que es. sitio web, ¿no? Exacto. Totalmente misógino y luchando, y digamos, justamente como dice, ¿no? Levantándose para defender los derechos del hombre. Exacto. De hecho, Orientado a la derecha. exacto. Son sitios web, son foros, son blogs, ¿ok? Son páginas también. Todo esto habla de misoginia así abierta y dura, así, ¿ok? Acá René por fin nos menciona es una red de personas online contra el empoderamiento femenino. Exacto, mucho más simple. De hecho es eso, entonces, con lo que he mencionado, esto dice que dentro de esto está este grupo que se llama los Red Pillars, que son los píldoras rojas, ¿ok? Que son los activistas por los derechos de los hombres que están hartos del movimiento Me Too. Y estos Red Pillars, pues, así como se llaman, deriva de una película, ¿ya? No sé si han visto la Matrix, o de Matrix, ¿no? Sí, y bueno, ahí Neo, que es Keanu Reeves, le preguntan, ¿no? Si él quiere aceptar, o tiene dos opciones, entre escoger la píldora azul, que es vivir engañado, pero feliz, o escoger la píldora roja, que es redescubrir lo que él ya conoce, o sea, la verdad que él ha descubierto, y tratar de seguir investigando más. Entonces, ellos lo utilizan y hacen una metáfora. Para ellos, escoger la píldora azul es como vivir felices, pero engañados a la misma vez, ¿no? Y escoger la píldora roja es como despertar y saber que están en un mundo peligroso para los hombres y que lo controlan las mujeres, ¿ok? Es parecido también bueno, por ejemplo, al tema del establishment, ¿no? O a la agenda oculta. Entonces, vamos a seguir quizás por ahí compartiendo eso. Dice, lo que es quizás más sorprendente es la cantidad de testaferros de los nuevos ateos en los que los activistas por los derechos de los hombres están encontrando aliados poco probables. Y acá justamente estamos hablando de estos representantes del nuevo ateísmo, ¿no? Que son estos testaferros, estos líderes que ya hemos mencionado, y que ellos están encontrando en ellos aliados que era algo que no se pensaba, ¿ok? Sabemos que ellos odian a este movimiento Me Too, como lo menciona acá, que sabemos que es este grupo, bueno, estos grupos, ¿no? De feministas que en 2017 pues postearon este hashtag Me Too porque hubo pues un juicio a un exproductor de Hollywood, Weinstein, ¿no? Que había pues acosado a muchas mujeres y a la misma vez había violado. Entonces, justamente se levantaron estos hashtags o estos tweets y justamente ahí empezó también este movimiento. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más abajo. A ver. Ahora sí voy a pedir que me ayude Iris. Vale. Donde dice las comunidades. Ok. Las comunidades en línea abiertamente misóginas, denominadas colectivamente manósfera, están unidas por una creencia fundamental, que el feminismo es un engaño en toda la sociedad que oprime a los hombres en cada oportunidad. La llamada cultura de la píldora roja toma su nombre del concepto de píldora azul, píldora, no puedo leer ahí esa partecita, en la Matrix. Ya. La pastilla azul es el mito de la opresión femenina, único recurso que tienen los hombres privados de sus derechos frente a este engaño. Generalizado es conocer y luchar contra la restricción de los derechos de los hombres por parte de las mujeres, en contra, en otras palabras, tomar la píldora roja. Ok. ¿Qué encuentras acá, Iris? ¿Por qué ellos luchan? ¿Contra qué luchan?
Bueno, según el texto, están luchando contra la opresión que tienen las mujeres, ¿no? Contra ellos. Ellos se consideran la víctima y la mujer es la victimaria. No son las mujeres las que son víctimas de ellos, sino que ellos aquí se están haciendo lo que son oprimidos. Sí, correcto. Eso es algo que, así como que nosotros que ya hemos venido estudiando ya estos meses, años quizás, ya el tema del feminismo, bueno, de verdad que nos parece increíble. A mí me parece increíble, ¿no? O sea, que ellos piensen esto, es algo que vamos ahora quizás no entender bien. Yo incluso hasta ahora no entiendo cuál es la razón de que ellos mencionan estas cosas, simplemente creo que es conspiración pura, no hay otra para mí, porque de hecho no hay evidencias de eso, pero vamos a seguir, ¿ok? Ok, a ver. Voy a pedir a Karina, a ver, por favor, ¿puedes leer? Sí. Para este grupo de hombres, el movimiento Me Too es solo otra toma de poder por parte de las feministas que reclaman el victimismo para distraer la atención de las formas en que las mujeres victimizan a los hombres. ¿Sigo? Trato de que me importen ya saben, los problemas de las mujeres, pero simplemente no puedo. Publico un Redditor de Red Pill en un hilo sobre Me Too. No puedo sentir lástima por alguien que es parte de una clase protegida, privilegiada, que se lo dan todo, que la sociedad hace lo imposible por eso. Ok. ¿Qué opinas sobre esta aseveración? Igual, bueno, ellos están, bueno, lo que yo veo acá es cierta medida un poco de odio hacia nosotras, como ahí lo mencionan, de que ellos sienten que nosotros tenemos un lado privilegiado, ¿no? Que somos privilegiadas, que somos protegidas, y esto es totalmente al contrario. En realidad, eso es lo que veo. Sí, sí, es verdad, correcto, ¿no? Y ellos dicen arriba, dice que ellas son las que se victimizan, ¿no? O reclaman este victimismo, que extraen la atención así, ¿no? Cuando en realidad son ellos son las víctimas, son los hombres. Pero vamos a seguir leyendo, o si alguien quiere opinar, normal, puede prender el micrófono. Creo que nosotros ya entendemos bastante de esta postura, ¿no es cierto? Porque hemos estudiado mucho el ejemplo de Max, que representa pues una persona en esos movimientos. Y claro, Matías, ¿no? Como tú dijiste, hay unas teorías que están ahí. Algunas son semicientíficas, por ejemplo, los que usan los 4 jinetes, ¿no? Que quieren darle esta razón basada en estudios y etcétera, ejemplos científicamente comprobados. Y otros simplemente son teorías de conspiración, ¿no? Cuando dicen que la realidad ya no es así como se dice, en realidad que los hombres son las víctimas aquí en la sociedad. Entonces, de ahí se forma pues toda una visión del mundo que que nutre a esos grupos. Y no hemos mencionado también otro grupo que es el grupo de los incel. También hemos estudiado ese grupo bastante, que también forma parte aquí en la manósfera, que parten de otra situación. Simplemente ellos no consiguen una chica y de ahí ellos también construyen de esa realidad de ellos, construyen otros pues ideas y conclusiones.
Gracias, señor Marco. De hecho, sí, en esta manósfera quizás vamos a encontrar más grupos, como mencionó, el tema de los derechos, o mejor dicho, los activistas de los derechos de los hombres, los incels, que es un grupo más pequeño. Alguien puede mencionar, bueno, quizás en este caso, este es un grupo que más o menos está pues en estos foros, como dicen, estos subgrupos que trabajan a partir de plataformas que no tienen regularizaciones, o sea, es privada, entonces nadie puede, por así decir, bloquear lo que menciona alguien, lo que escriba alguien. De hecho, estaba viendo un poco este tema, esto de 4chan, de Reddit, donde ellos más o menos participan. No sé si recuerdan la historia de Elliot Rodgers, este joven de 22 años que mató a 6 personas y, bueno, y hirió a una decena o más de una decena de personas en una universidad en Estados Unidos. Él, pues, es como un ídolo para los incels. Ay, perdimos a Matías un momento. Ok, ¿dónde me quedé? En que era un ídolo para los incels. Elliot. Exacto. Ok. Y este chico, pues, documentó en 135 páginas todo su calvario, todo lo que había pasado en su vida con las mujeres que la habían rechazado a él siendo un buen partido, ¿no? Y porque las mujeres eran interesadas, porque las mujeres preferían a chicos más fitness, o más guapos, o con dinero. Entonces, todo todo este conocimiento que él había dejado, pues lo tomaron los incels, ¿ok? Y empezaron a seguir, por así compartiendo sus mismos pensamientos. Entonces salieron más personas después también. Hay otro chico que en 2017 también mató a 2 estudiantes, mujeres, y un tercero en 2018, ¿ya? Que se llama Musini, que él también ahora ya pues mató también a, más o menos eran 10 personas, entre ellas también mujeres, y también a más de una decena de personas, o sea, hirió. Entonces, esto continuó, de hecho, con estas agresiones violentas o atentados a mujeres, justamente por este pensamiento, ¿ya? De que las mujeres rechazan a los hombres y que ellos tienen el derecho de tener relaciones con las mujeres. Entonces, es increíble esta mentalidad que existe en este mundo de estos foros, ¿no? Y que obviamente hasta el día de hoy sigue. Pero justamente lo iba a mencionar quizás, porque voy a hacer más adelante quizás una línea y ahí quería mencionar todo esto, pero muy bien por mencionarlo porque de hecho eso también nos lleva a entender que hay más personas o más grupos que también están en esta manósfera, ¿ok? Vamos a ver acá dice, a ver. Graciela, ¿puedes apoyarme acá? ¿Me escuchas? ¿Cuál? ¿Otros respondieron? Ahí. Sí. Otros respondieron de la misma manera utilizando un acrónimo popular de Red Pill a Walt o Todas las mujeres son así, para denunciar la irracionalidad y el emocionalismo de las mujeres. En un hilo elogiando un artículo sobre el pánico moral del movimiento Me Too, otros sugirieron que es simplemente peligroso para la sociedad cuando demasiadas mujeres reciben un poder como este, convirtiendo a las sociedades en un caos emocional. ¿Sigo o hasta ahí? Una Sí, más. sigue. A ver. Dime. A ver, ¿qué opinión tienes de acá? Bueno, es totalmente irracional él con respecto a lo que pone, o sea, como está hablando de las mujeres como que son seres irracionales y emocionales, como si ellos no tuvieran emociones.
totalmente, es una visión totalmente sesgada y subjetiva y equivocada. O sea, y además tejiendo una, ¿cómo se dice? Una teoría conspirativa de que se va a convertir el mundo en un caos si hay más mujeres en el poder. O sea, es una cosa espantosa. Pero me interesaba cómo termina el siguiente párrafo, porque ahí quizás puede explicar el término manósfera, porque, bueno, habría que leerlo primero. Cuando lo lean, hago el comentario. Yo quería hacer un comentario antes al párrafo anterior. En base a lo que Graciela dijo, ¿no? Es verdad que ellos son racionales al hacer comentarios así sesgados y no se dan cuenta que ellos también poseen emociones y son bastante emocionales. De hecho, los atentados que se han dado en las universidades, colegios o en las calles, todos han sido de hombres completamente emocionales, fuera de control de sí mismos. Y los que están generando el caos emocional en la sociedad americana son los hombres, no son las mujeres. Las mujeres pretenden un cambio diferente. Obviamente no son comprendidas como ellos, desde esa visión sesgada que ellos tienen. Pero ellos no son capaces de mirar hacia adentro de sí mismos y revisar dónde está el error en sí mismos, ¿no? Miran únicamente lo que la amenaza que representa para ellos y entienden muy bien lo que significa el empoderamiento de una mujer o de la mujer en la sociedad, y a eso le temen. Exacto, a eso me refería. O sea, ellos son totalmente emocionales y totalmente irracionales a veces, porque justamente ellos justifican el no poder controlar sus emociones. O sea, cuando ellos violan, están actuando bajo una emoción de deseo irracional y no la controlan. Entonces, eso es realmente emocionalismo e irracionalidad. Y así funciona su biología, según ellos, ¿no? Por eso hay que entenderlos, por eso hay que aceptar su violencia, hay que aceptar esas cosas, porque el hombre es biológicamente incontrolable su apetito sexual. Entonces, es absurdo, digamos, no tiene consistencia su ciencia. Su teoría de irracionalidad y emocionalismo es totalmente infundado y prácticamente al revés. Sí, correcto, correcto. Justamente hemos estado estudiando estos artículos para entender justamente cómo piensan, pero también para encontrar sus errores, sus incongruencias, porque esto realmente es la mentalidad que existe hoy en la mayoría de los jóvenes de 20 a 50 años, o bueno, jóvenes adultos, perdón. Entonces, vamos a estar siempre lidiando con ese pensamiento en todos lados. Justamente al mencionar el tema del artículo de Max, estas personas, estos jóvenes, piensan todos igual, de esta manera, y tienen el mismo discurso así, ¿no? Pero justamente acá dice, ¿no? La última parte, dice: lo siento, chicas, escribió un cartel, señalando lo cansado que estaba de las afirmaciones de victimización de las mujeres. Esta fue la gota que colmó el vaso para mí y para muchos de nosotros. Más se unen a nuestras filas cada día. Se avecina una reacción violenta. Y justamente eso es lo que vemos al final. Este tipo de comentario lleno de odio, o sea, hacia las mujeres, es lo que se ve en estos foros, en estos blogs, en estas plataformas. De hecho, yo creo que cualquiera que vería esto diría: wow, están locos, pero no saben que la mayoría de nosotros vemos todos los días personas que piensan de alguna manera parecida, quizás no con ese extremismo de ir a la violencia, pero sí vemos que hay personas que mencionan lo mismo en caso de las mujeres, ¿no? Que son, o que están aprovechándose, ¿no?
de los derechos, están pidiendo, exigiendo más, ¿no? Ya han logrado la igualdad. Entonces, vamos a seguir viendo ahora. Vamos a Perdón, leer, a antes ver. de que sigas, porque quería, si podés bajar un poquitito, ver el anterior. ¿Sí? Ya lo subí. Atmósfera, porque los manómetros Ay, son gracias, tu internet se corta. No te escuchamos bien. datos que miden la presión. Qué pena. Y atmósfera, digamos, entonces, ese movimiento que está en una región, cada vez que me dio un poco. Ah, gracias. No te entendimos porque se te fue el internet. Te corta mucho. Y que puede explotar a nivel global. Ok. Vamos a esperar un rato entonces para que Graciela se la acomode bien el internet. No, porque no te entendimos bien. No, gracias, se te cortó el internet, está muy cortado. ¿No se oyó? No. Hola. Hola. Ay, sí, yo los oía a ustedes cortadísimos también. Bueno, me acerqué aquí al router a ver si. Yo lo que, díganme si se corta. Yo lo que me hizo recordar es esto de se avecina una reacción violenta. Entonces, recordé que manómetro es un aparato que mide la presión. Y ósfera, digamos, todas las ósferas son la biosfera y la estratosfera, son todas las capas que circundan la Tierra, el mundo. Entonces, de alguna manera, pueden estar anunciando esto de que se está juntando presión, y se está juntando presión a través del mundo, o sea, en todo el mundo, y que esto puede terminar reventando, explotando, digamos, como una bomba en todo el mundo. Se avecina una reacción violenta. Eso fue lo que me hizo pensar. No sé si me oyeron ahora. Sí, tienes razón. Es como están así, han creado una autoprofecía que por ellos va a ser autocumplida, digamos, ¿no? Claro, o sea, eso ilustra esto que está pasando y que va en aumento y va juntando y juntando y juntando presión hasta que reviente y explote en todo el mundo. Exacto. Sí, justamente lo que dices ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Justo ahí. Por eso, pero cada vez más, o sea, Sí, cada vez va a ser peor. exacto. Voy a justamente a mencionar eso también al final, porque vamos a hacer como una línea, claro, sí corta de tiempo, de cómo ha ido progresando esto. Pero vamos a ver pues ahora lo que hablan Harris. ¿Ok? Dice, Sam Harris, uno de los infames 4 jinetes del movimiento nuevo ateo, publicó el mismo artículo en Twitter, haciéndose eco de su título.
la casa del brujo. Semanas antes tuiteó que temía que el movimiento estuviera alimentando el pánico moral. En una entrevista, Harris dijo una vez que con una varita mágica prefería deshacerse de la religión antes que violar. Muy incendiario este comentario, esta opinión de Sam Harris. Justamente fue en una entrevista. ¿Qué prefería? Le preguntaron, ¿desaparecer la religión o la violación? Y él dijo, prefería desaparecer la religión. Bueno, eso Claro. justamente, ¿sí? Es obvio desde su perspectiva que para, para erradicar las violaciones, el hombre tendría que despojarse de su naturaleza biológica, según ellos. Y esto es casi un imposible. Es más fácil para ellos que desaparezca la religión, bueno, en su mente. Pero también reconocen que eso es un imposible. Sin embargo, te quería preguntar una cosa. Cuando él dice, temía que el movimiento estuviera alimentando el pánico moral, ¿a qué movimiento hace mención? De hecho, el grupo se está refiriendo a los feministas. Esto es en 2000, si no me equivoco, 2007, esta entrevista. 2007, sí lo leí. ¿Se refiere al movimiento Me Too o al movimiento de ateos? ¿Quién está alimentando el pánico moral? O justamente ese movimiento. Sí, o sea, el movimiento feminista. O sea, él se refiere a esto. Ya no está hablando de Me Too, porque Me Too todavía no está en ese momento todavía. Aunque sí estaba ya el hashtag, ya, ¿cómo se llama la chica que creó el movimiento? Bueno, la frase Me Too, creo que se llama Tarana Burke. ¿Ya? Tarana Burke. Ella había, pues, 2006 había, pues, se había creado Twitter y ella posteó este hashtag que después ya se hizo viral, pues, en 2017 y ahí como que formaron o se dio nombre a este movimiento, ¿no? Me Too, que significa yo también. Entonces, él se está refiriendo al movimiento feminista, ¿no? De hecho. Y él lo que dice justamente es que ese pánico moral, que es exagerar estas noticias de acoso, de abuso sexual, ¿no? Que crea como una desestabilidad en la sociedad cuando no es así, ¿no? Porque él lo ve como algo que lo agrandan, ¿no? Lo exageran. Entonces, a él se refiere a eso. Entonces, ahí le preguntan, ¿qué preferirías, no? ¿Deshacerte de la religión? Entonces él dice eso, o sea, para él es más importante, porque lo demás, para él, o la violación, o los problemas que tienen las mujeres, es una exageración, está diciendo, ¿no? Es un engaño. Realmente no existe eso, tal como lo dicen. Entonces, para él es más importante, algo que sí es verdadero, es que la religión es la que, digamos, es el problema de toda la sociedad, ¿no? Y que quiere erradicar ese problema, sacando la religión. ¿Está bien? Entonces sí, me dejé entender. Bueno, la cosa es que él dice que él no ha dicho que está a favor o que está defendiendo, solamente dice que uno es el mal más grave, ¿no? Entonces él usa todo el tiempo ese tipo de explicaciones y defensas. En otro momento también él hizo un tweet donde él decía que ¿cómo era esto? La violación, hay diferentes tipos de violación, una es peor que otra, o una no es tan grave que otra. Y después dice, bueno, no he dicho que una es admitible, solamente he dicho que una es peor que otra. Pero, o sea, claro, él se esconde tras sus formulaciones y dice, es un asunto de gramática, aquí lo estoy diciendo, me están entendiendo mal, me quieren diversificar mis palabras, pero realmente está justamente jugando, ¿no? Con esos conceptos y está siempre caminando a la borde aquí, porque sabe que puede lograr con eso, yo pienso. Sí, y me parece correcto lo que acaba de postear Hayani en el chat,
que ella dice, los 4 jinetes tienen una mentalidad de que la religión es la causa de todos los problemas que existen hoy en día en la humanidad. Por eso ella debería ser erradicada o dejar de existir. Y es verdad, porque ellos tienen esa mentalidad. Entonces, ante cualquier cosa, lo primero que quieren los ateos es eliminar la religión. Y es como, para mí me parece así como una excusa muy fácil o un medio muy fácil de apoyarse o buscar un culpable en vez de mirar hacia adentro. Entonces es como, además la comparación que él hace es realmente absurda, no tiene comparación de ser, digamos, ¿no? Gracias. Voy a contextualizar bien esta parte. Recuerden que habíamos estudiado lo que había él dicho a una reportera del Washington Post, Michelle, que es, ella le dice, ¿por qué hay menos mujeres ateas, ¿no?, en el movimiento? Y él le dice, voy a parafrasearte, voy a decirlo de una manera bonita, sin que te ofendas. Y él le dice por exceso de estrógeno, ¿ya? Y él después en esta entrevista, que es un pedazo, él dice que fue una pequeña broma, ¿ya? Pero de hecho él sí estaba refiriéndose a que biológicamente, ¿no?, las mujeres no les gusta el tema de los problemas o el pensamiento crítico, no les, ellas prefieren lo maternal, ¿no?, lo intrínsecamente que es de ellas, ¿no? Por ejemplo, como decía Hitchens, ¿no? Ellas ven que para el hombre el mundo arder, pero para ellas no les pasa lo mismo. Ellas viven pensando, pues, en las cosas supersticiosas, eh, en las cosas del amor y todo ese tema de la maternidad. Entonces, él mismo está acá, digamos, diciendo que esa entrevista que le hicieron, ¿no? Michelle Rachel, creo que se llama, sí, ella, que hemos visto en el segundo artículo, él simplemente está diciendo por qué lo dijo, ¿no? Y en ese caso, él está contestando esta pregunta. Por eso, después de esto, estas palabras, todos los grupos o estos jóvenes, pues, lo estaban repitiendo de ahí en adelante, ¿no? O sea, lo que estaban comunicando estos agentes, que son los de 20, 50 años de estos tiempos, ¿ya? Simplemente toman sus ideas, toman sus pensamientos, sus estudios, y también lo vuelven a hacer más adelante, pero ya de una manera más agresiva, ¿no? Ok. Vamos a ver a esta parte. ¿Quién puede leerlo? Raymond, ¿puedes leer? Oh, bueno, creo que tengo si tienes el micrófono, ¿puedes leer? Raymond. Raymond. Creo que no Yo estaba. puedo leer. Ya, ok. Gracias. Richard Dawkins, otro líder carismático del movimiento Nuevo Ateo, también ha sido criticado por su respuesta a las conversaciones culturales sobre la agresión sexual. En los últimos años, Dawkins ha argumentado que la violación leve en una cita no es tan mala como una violación en una cita violenta. La violación violenta en una cita o cita violenta. Comparó a las mujeres ebrias que son violadas con los conductores ebrios y señaló sarcásticamente que sorprendentemente los hombres también tienen derechos. Ok. ¿Qué piensa? ¿Algún comentario? No merece comentario. Ustedes recuerdan lo que mencionaron, ¿no? Dawkins se volvió un troll, habíamos leído en el otro artículo, un troll de Twitter. O sea, que él estaba ahí siempre criticando cuando había algún grupo feminista que se levantaba y hablaba del acoso,
o del abuso sexual, ¿no? Y él siempre criticaba a las feministas, siempre ponía algún título en su Twitter y lo dejaba como para que los demás debatan, pero en realidad era su opinión personal, de hecho. Entonces, acá él está hablando de la violación, ¿ah? Miren, como él dice, hay una violación leve, ¿no? Que puede ser, que no puede ser tan mala como en una violación que es, digamos, en una cita violenta. O sea, si es la violación es, es leve en una cita, pues no es tan mala como podría ser una cita violenta. Entonces, él también dice que compara a las mujeres ebrias que son violadas con conductores ebrios, ¿no? ¿Y por qué él menciona esto? ¿Alguien se recuerda de los Vesper? No sé si ustedes también mencionan esta historia. Él tiene un amigo, ¿no? Se llama Michael Shermer, ¿ya? Él también es un escritor ateo, y es muy reconocido también en el mundo científico. Entonces, él habla de que, bueno, había sido acusado de violaciones, de abusos, ¿no? Entonces, había sido acusado de dos tipos de abusos, ¿ya? Dos acosos, pero apareció una tercera mujer que sí, digamos, lo demandó por violación. Entonces, dice que tuvieron una cita y ella estaba borracha y tuvieron relaciones. Entonces esta mujer dijo que fue pues en contra de su voluntad. Entonces Dawkins justamente por eso tuitea eso, ¿no? Que las mujeres, dice, las mujeres ebrias que son violadas las comparó con los conductores ebrios. Entonces él señaló sarcásticamente que ¿quién es la culpable entonces? Acá. Es la mujer, porque la mujer pues se emborrachó y como dicen, ¿no? La biología, la naturaleza del hombre, pues él no puede controlarse, ¿no? En el tema sexual. Entonces, como dijeron algunos, es irracional, ¿no? O sea, para esas cosas sí, el hombre es irracional, para contenerse, para tomar una decisión. Y la anciana Tess menciona que es muy grande la diferencia entre ser, que él no puede racionalizar esa parte, la diferencia entre ser una víctima de abuso sexual y ser una víctima, ¿ya? Por difamación, vamos a decir así. Entonces, eh, es algo increíble porque de hecho él que es una persona muy estudiada, es el científico más famoso, entre comillas, o biólogo del mundo. Entonces, incluso yo mencioné la vez pasada que él tenía un título del humanista del año que le fue dado en 1996 y que le quitaron en el 2021, justamente, y muy justamente porque él habló o comparó a la comunidad trans, pues con un fraude, ¿no? Con una señora que se identificaba como morena siendo blanca. Entonces, esto es todo lo que vemos acá, lo que piensan ellos, nosotros vamos a ver muchos vacíos, ¿no? ¿Alguien recuerda un Pero poquito más de eso? sí, Sí. pero antes de decirte lo que recuerdo. Cuando él cuenta el caso de que la mujer puede ser, de que la mujer ebria es violada y que cuando está en un proceso judicial, él simplemente dice que esto es inaudito porque el hombre tiene ese instinto, pero el hombre no estaba borracho, el hombre no estaba ebrio, no estaba así como ella estaba, no estaban bajo la misma condición de decir, bueno, fue una cosa de los dos. Simplemente eso, eso es para mí son comentarios, ni siquiera son comentarios ateos, son comentarios realmente misóginos y no tiene fundamento. Y la comparación que él hace en ese ejemplo, él básicamente te cuenta que si un conductor choca con una pared, para el conductor ebrio, entonces la pared sería la culpable de por qué está ahí. En cambio, para él es lo mismo, la mujer es la ebria y pues ella es culpable por estar ahí donde él está y por estar ebria, como si fuese el estado de ebriedad una cosa permisible únicamente para los hombres. Entonces es absurdo su razón de ser, digamos. Compara esas cosas como
la mujer por ser mujer, es como que la pared por ser pared son los culpables de esta condición. Jamás se les pone a pensar de que el hombre por su estado de ebriedad llevó a un pensamiento o una reacción irracional en ese momento. Entonces es incontrolable, sus impulsos, sus reflejos son lentos. Lo mismo que con el abuso sexual. Pero ahí es donde entra también muchas interrogantes con lo que lo puedes abordar, que sería, por ejemplo, un hombre que no es capaz de controlarse a sí mismo en ese sentido, ¿cómo piensa gobernar o controlar una sociedad? Estaríamos en una locura, entre maniáticos. Sí. Claro, él lo hace pasar a estas personas como las víctimas, y él también tuitea, o él tuitea de que si quieres meter a la cárcel a un hombre, simplemente emborráchate y demándalo. Ese es otro tweet que él también puso, ¿no? Y como dice, ¿no? Acá Dawkins está defendiendo una violación. Está defendiendo una violación. También tiene otro amigo que se llama Lawrence Krauss, que es un teórico físico, y este hombre también tuvo denuncias por acoso y también por violación. Entonces, o sea, prácticamente él defiende a estas personas. Me llama mucho la atención de que Dawkins, bueno, así abiertamente lo hace, ¿no? Bueno, acá hay una parte que dice, si bien estos hombres no representan los puntos de vista de todos los ateos, quienes, después de todo, se identifican con una variedad de etiquetas, ideologías políticas y movimientos sociales, son figuras elogiadas de un tipo particular de ateísmo que se ha alineado cada vez más con grupos que afirman ser victimizados por la izquierda política. Más o menos es lo que hoy vemos, ¿no? En el mundo hoy, la izquierda es la que está avanzando una agenda para quitar derechos, ¿no? Hemos visto esta teoría de conspiración de la cancelación, o también de la agenda trans o LGTB, y todos estos temas que también tienen que ver con el feminismo, y lo combinan con el marxismo, o sea, con el comunismo, y vemos hoy que hay muchos movimientos o grupos, ¿no? Que justamente también mencionan estas cosas. De hecho, ellos justamente se identifican también con estos pensamientos, estas ideologías y movimientos sociales, ¿no? Vamos ahora a ver un poquito más abajo. A ver, ¿quién no ha leído? Edita, ¿puedes leer, por favor? Hola, sí, claro. Pero antes, si le puedes dar un poquito para arriba, por favor, el comentario. Okay. Solo estaba pensando en ese párrafo que leíste, sí. que dice que se ha alineado cada vez con grupos que afirman ser victimizados por la izquierda política. Entonces, diríamos que esto es la relación que tiene el nuevo ateísmo con la derecha. ¿Sería esto? No se estaba pensando. Con la extrema derecha. Ajá, y con la derecha, la última que dijiste es alternativa, ¿no? En tu tema. Sí. Ok. ¿La alternativa bien serían los libertarios? ¿A la que te refieres? Exacto. Sí. Ok. Bien. Dice, entonces, ¿qué tienen en común este nuevo ateísmo con la manósfera? No sé si manósfera o manosfera. Bueno, las encuestas dentro de la comunidad de Men's Right han encontrado que un sorprendente 70% de los participantes activos se identifican como ateos, agnósticos o religiosamente indiferentes. Mi trabajo de análisis retórico de estas comunidades ha buscado determinar qué cualidades llevan a los hombres a identificarse con ambos grupos. Lo que encontré es que las comunidades comparten un valor central clave, una marca de racionalidad
que se define a sí misma en oposición a amplias franjas de la población. ¿Alguna opinión? Cuando está hablando de la manósfera se refiere a... Son los grupos que estás mencionando, ¿verdad? Los incel, los píldoras rojas. Ahora también está otro grupo que se llama los hombres que siguen su camino, que son más pequeños. También están los gurús del ligue, o los gurús de cómo enamorar a las mujeres, seducir. Esos grupos. Entonces pienso que es que está diciendo que lo que tienen en común es ese marca, dice él, de racionalidad, dice el autor, ¿no? O escritor, de racionalidad. O sea, pensando siempre en que, en esa retórica, ¿no? De que ellos tienen la inteligencia y que, bueno, siempre ven a las mujeres por el lado emocional y todo eso, ¿no? Y siempre haciendo esa diferencia de género. Pienso que eso es lo que los hace a ellos sentirse común, como lo mencionó Marco hace rato, lo de los derechos de los hombres. Siempre ellos, ese artículo indicaba eso de que había una inteligencia mayor y eso, ¿no? Exacto, No se puede exacto. entender. Sí, gracias. Esa última parte, ellos se sienten racionales. No es lo que los junta, los une. ¿Ok? Listo. ¿Puedes terminar también acá, Edita, por favor? Claro. Dice, la racionalidad en sí misma no está inherentemente relacionada con el género. De hecho, es una cualidad sobre la que a menudo existe un gran desacuerdo. Pero tanto los nuevos ateos como la manósfera operan bajo el supuesto de que los hombres tienden a encarnarla con más frecuencia que las mujeres. En una entrevista con Michelle Bernstein del Washington Post, Sam Harris dijo que la postura crítica del ateísmo es hasta cierto punto intrínsecamente masculina y más atractiva para los hombres. En un infame artículo de Vanity Fair, Christopher Hitchens llevó este esencialismo un paso más allá al escribir que los hombres son más divertidos que las mujeres porque usan el humor, un signo de inteligencia para impresionar a las mujeres, mientras que las mujeres usan su apariencia para impresionar a los hombres. Este fue el artículo que leíste, ¿cierto? Que explicaste en la clase pasada, ¿verdad? Sí. Pero es que es absurdo. Sí, Perdón. es totalmente. Es absurdo porque ellos piensan que la mujer se viste para ellos. Exactamente. Creo que eso fue lo que la clase pasada, ¿no? Es solamente ya sabes, lo que piensan de la mujer que es el objeto para poder satisfacerlo. En la manósfera, las afirmaciones sobre el intelecto superior de los hombres están menos veladas. ¿Sigo? Ahí acaba la clase. Por favor. He descubierto que la única razón biológica de existencia de las mujeres es reproducirse y nutrir a los jóvenes, mientras que la del hombre es reproducirse, proteger a su pareja y contribuir al gran proyecto conocido como civilización. Declaró un bloguero de Red Pill la afirmación de que la capacidad de razón de la mujer coincide con la del hombre. Afirmación de que la capacidad de razón de la mujer coincide con la del hombre es graciosa. Se me hace que le falta investigar un poco más para hablar de un descubrimiento. Definitivamente. Claro, pero mira, este pensamiento lo dijo Hitchens. Sam Harris también. Hawkins también. Pero ahora, ¿quién lo está diciendo? Un bloguero, dice. De los píldoras rojas. Pero es como tú dijiste al comienzo. No son deducciones de las personas, sino que muchas veces las personas no tienen un criterio o no entienden bien lo que acontece
y se cuelgan de personas famosas o profesionales, entre comillas, con una opinión. Y lo que les suena, les divierte, lo que les simpatiza es lo que reproducen. Y esto simplemente, o sea, para mí lo que Hitchen publica, su opinión que publica, para mí es una diseminación de su discurso de odio en toda la comunidad de Twitter o cualquier red que él usa. Exacto. Hay una reproducción simplemente, como dice, de esto, sin haber investigado, analizado. Y claro, todo se basa en conspiraciones y también en cultura, ¿no? O sea, vamos a terminar ya con dos partecitas más, y ahí quiero hacer algo rápido, por eso me voy a apurar un poquito, lo voy a leer yo. La afinidad entre los valores del nuevo teísmo y la manósfera es más clara en la popularidad de la frase "la iglesia del feminismo". Las mujeres se están pronunciando sobre la prevalencia de la agresión sexual. La manósfera responde que la iglesia del feminismo está usando el pánico moral para sentirse superior a los demás, sin dejar de ser una víctima perseguida, a pesar de ser una abrumadora mayoría. Las feministas denuncian la prevalencia del patriarcado. Richard Dawkins retuitea en un video que compara a las feministas con los islamistas. Entonces, ellos hablan que la iglesia es parecida al feminismo, porque son los dos irracionales, ¿correcto? Y ellos exageran, ¿no? A la misma vez sobre mentiras, ¿no? Sobre que la mujer está siendo, pues, en este tiempo, por así decir, menospreciada en sus derechos, discriminada, odiada, despreciada. Entonces, ellos están diciendo, pues, eso es irracional, lo que están diciendo las mujeres. Richard Dawkins también lo dice, ¿no? Ok. Dice, Mati, la otra cara... No, solo Sí. quería comentar lo que dijiste ahorita de último, como dijiste de Christopher Hitchens sobre la superstición, que comparaba eso, ¿no? Las mujeres son supersticiosas, como la religión también es superstición, o sea, haciendo esa comparación. De hecho, lo hace porque él dice, porque las mujeres son más dadas a la religión que a la razón o a la ciencia, es que ellas son supersticiosas, o sea, él está haciendo mención a eso, que su religiosidad es su superstición. Muy bien, gracias. Dice, la otra cara del valor de la racionalidad del nuevo teísmo y la manósfera es que necesariamente identifican a sus detractores como irracionales. Para la manósfera el enemigo es la mujer, irremediablemente irracional. Para el nuevo ateísmo, el enemigo es la irracionalidad misma. Pero a medida que las membresías y la retórica de los dos grupos se unen, el nuevo teísmo termina disparando cada vez más a los mismos objetivos que los misóginos flagrantes. A medida que Me Too continúa promoviendo conversaciones sobre dinámicas de género y de derechos, los nuevos ateos pueden encontrar que es hora de ser claros sobre sus compromisos ideológicos, o de lo contrario, hacer que sus bases decidan esos compromisos por ellos. Entonces, ¿en qué coincide el nuevo ateísmo, ¿ya?, con estos grupos de extrema derecha y de la derecha alternativa? Que es la cultura de la derecha. La misoginia. La misoginia. La misoginia. ¿Qué más? Ellos se creen más inteligentes, razonables, ¿ok? Y vamos a hacer... Deben tener un algo... espejo mágico. Ok. Yo les hablé de todo esto en los 3 artículos, ¿no? Quiero hacer una línea con ustedes. A ver, ¿alguien puede leer lo que dice Rayane, por favor? Ok. Ella dice, todos tengan la mentalidad de que son racionales y son superiores en su desenvolvimiento. Sí, con seguridad. Ok. ¿Alguien sabe más o menos en qué
década empezó la segunda ola del feminismo? Bueno, ya lo puse, pero ¿cuánto duró? 1920 a 1930, creo que son 10 años. ¿No? No, más 30 años son. O sea, Hasta 1960. Al alguien revés. De al revés. 1960, de Sí. 1960 como hasta 1970, 80. ¿No? Sí, segunda ola del feminismo fue de 1960 hasta 1970. Fue una década. Y en 1960 nace el movimiento de los activistas por los derechos de los hombres. ¿Sabían? Sí, creo que ya lo sabían, alguien lo mencionó también en una clase pasada. ¿Ok? Sí, O sea, los no es hippies. reciente. Exacto. ¿Ok? Entonces, acá hubo mucho progreso, ¿no? Ellos lucharon, ¿por qué? Por los derechos reproductivos, ¿no? Sí. Exacto. Pero también fue porque en ese tiempo hubo un auge en la economía de Estados Unidos y hubo bastante trabajo. Incluso las 2/3 del trabajo se le dieron a las mujeres. Entonces, justamente por eso ellas empezaron a reclamar estos derechos también sociales y civiles, ¿no? Obviamente aprovecharon también para pedir todo junto, ¿no? De ahí empieza obviamente ya esta lucha porque nace, ¿no? El feminismo radical acá y el feminismo liberal. ¿Y qué pasa después? Vemos que cuando nace el feminismo de la tercera ola. 1980. 80. ¿Recuerdan a Anita Hills? Ujú. La historia de Anita Hills. 92. Tienes razón, Iris. Sí. Sí. Y uno, ¿Qué pasó? 91. Ella demandó verdad. a un juez, ¿no? De la Corte Suprema. O sea, él iba a ser nombrado juez. Alito creo que era. Y ella lo denunció. ¿Alito? Era no, Alito no. ¿A cuál, Claro, Iris? Clarence Thomas. Thomas. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues, no, en el Congreso ella estuvo, ¿no? Incluso ella declaró, estuvo un juicio ahí, y no, perdió, o sea, no le hicieron caso. Entonces, ahí fue pues cuando sale un libro, ¿no? Que se llama Volviendo a la tercera ola, ¿no? Entonces, ese libro hace que nazca ahí nuevamente esa lucha por los derechos que todavía no se habían logrado, porque viendo cómo estos jueces descaradamente, ¿no? Defendieron a este juez simplemente por ser hombre y porque ellos no querían aceptar esto, porque imagínense que ella hubiera sido escuchada. ¿Ya? En el libro dice que si esta mujer hubiera sido escuchada, obviamente cualquier otra de ellas que hubiera vivido sobre estos hombres en estos cargos altos, también hubieran salido. Simplemente se escondió esto, para que no salgan más mujeres a hablar y denunciar estos casos. ¿Ok? Pero en 1991 hay un libro que se llama, a ver, La guerra no declarada contra la mujer estadounidense. ¿Ya? Eso lo escribe Susan Fawley. Bueno, mi pronunciación no es tan buena, no sé si es Fawley o otra. Pero ella en este libro habla que en 1970, ¿ok? El estilo de vida, o mejor dicho, este tema del feminismo, lo toman de una manera banal, o sea, empiezan a meterlo en los comerciales, en los anuncios, en Hollywood, en los desfiles de moda, empiezan a comercializarlo, y como se vuelve también una moda, y aparte de eso, también empiezan a hablar sobre problemas que traía el feminismo, ¿no? Como que los hombres iban a escasear para ellas, como que las guarderías de los niños, o sea, muchas conspiraciones o quejas que no eran ciertas, que ellas mismas tenían. Entonces, ustedes saben que cuando hay algo que está en la moda, ¿qué pasa con el tiempo? Lo suplanta otra cosa, ¿sí o no? Entonces, esto hizo mucho daño. Y hemos estudiado también
que el feminismo también pues estaba en facciones, ¿no? Estaba dividido, desde siempre estaba dividido, ¿no? Porque incluso en este tiempo más se hablaba de la mujer blanca estadounidense, de sus derechos. No se tomaba muy en serio, o no se tomaba tampoco los derechos de las mujeres de color negro. O sea, no se hablaba mucho de ellas en ese tiempo también. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá? 2001, vamos a ver un poquito la progresión. Yo sé que me va a faltar algo, si quieres alguien lo agrega también, ¿no? Viene el tema del 9/11 y salen los 4 jinetes, ¿no? Los 4 jinetes que hemos hablado, ¿ok? Y hasta el 2016, que es el ascenso de Trump, ¿no? Al poder. Ellos gobiernan su filosofía atea, ¿no? En todo Estados Unidos y digamos en todo el mundo también, porque empieza obviamente por ser tan conocidos, por tener, sabe que todo lo que sale de Estados Unidos se vende, se conoce. Incluso hay muchos videos de ellos doblados al español, con muchos comentarios de hombres también, dándole la razón, ¿no? Entonces vemos que ellos gobiernan su filosofía atea, ¿no? Pero es misógena a la vez, ¿no? Pero nosotros, ¿dónde vemos ese problema? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar de eso? De estos grupos, ¿no? Como los incel, de los activistas de los derechos de los hombres, ahora salió activistas de los derechos de los padres incluso, ¿no? Que ellos se quejan obviamente de que las mujeres siempre ganan estas denuncias, demandas, ¿no? Por los hijos, por los alimentos, ¿no? Entonces vemos muchos grupos también que están saliendo a partir también de estos grupos, ¿ok? ¿Qué pasa en 2014? ¿Cuál es el caso más fuerte o más grave que sale de estos grupos? Recuerden, ¿qué pasó en 2014? Lo hemos visto varias veces. ¿Ah? Como que no Está entiendo tu ligado con Trump pregunta. también. Cambridge. O sea, ¿qué pasa en 2014? Que nos evidencian de estos grupos, ¿ya? Que son de extremistas, radicales, que así lo llaman, ¿no? Que pertenecen a esta extrema derecha que hoy ya se ha consolidado con el ascenso de Trump. ¿Qué pasó en 2014? De los 26 casos que hemos visto, hay un grupo, ¿no? Hay un escándalo de la industria del Gamergate. Videojuegos. Gamergate. Gamergate. ¿Qué pasó en Gamergate? ¿Ah? ¿Qué pasó en Gamergate? ¿Qué salió a la luz? El nivel de misoginia, ¿te refieres? Que se da en y cómo la mujer es desvalorizada o algo así, cuando ocupa un puesto más alto que el de los hombres, que el hombre usualmente. De hecho, esta mujer ocupó eso, ¿no? Ganó el premio de ser el mejor videojuego. Y eso era algo que desbancó a un hombre que fue por mucho tiempo. Y eso generó mucha misoginia. Y la destapó así. Exacto, la destapó toda esa misoginia, todo ese acoso online, todas esas amenazas, todo este pensamiento sobre las mujeres, o sea, increíblemente, no se había visto esto, o sea, fue así como un escándalo, como dice, se llama Gamergate, de escándalo viene, ¿no? Entonces, vemos que acá toda esta gente, todos esos grupos, siguen a Trump, ¿no? Son partidarios de Trump. Son de extrema derecha, de la derecha alternativa, y en sí de la derecha, vamos a llamarlo así, es la cultura de la derecha. Todos están dentro de esa cultura. Ahora, este grupo de los gurús que yo quería mencionar acá, que ha salido, ya son personas que ahora hablan de cómo seducir a las mujeres, pero a la misma vez, en esos cursos que ellos dan, enseñan que la forma de seducirlas es menospreciarlas, es despreciarlas.
No sé si alguien ha visto algún tipo de esos videos donde salen personas abordando mujeres o enamorando mujeres y te dicen que te van a ayudar a conquistar 7 mujeres a la semana, sacar citas todos los días, ¿no? Y ya no solamente es eso, ellos se han Espera, renovado. Ahora de que, sí, pregunta. Tú dices que ellos están diciendo que para conquistar a una mujer tienen que despreciarla, exacto. o sea, Ya que, no es que halagarla para ellos. denigrarla, tienen que denigrarla. De- Así conquistan es un mujeres. juego, es el juego del... Ok, Exacto, es el juego de la seducción. Normalmente, pero si ese es el juego de la seducción, ¿cómo explicas la situación de los incel? ¿Cómo ellos explican la situación de los incel? O de esos hombres que no por maldad, simplemente no eran gusto de las mujeres a las cuales ellos han despreciado, han sido despreciados, em, pero o sea, ¿de dónde sacan esa teoría de que así puedes conquistar a una persona? O sea, si fuera así, los incel no tendrían ese problema. ok, muy buena pregunta. De todo lo que hemos visto, ustedes se dan cuenta que los 4 jinetes que decían, las mujeres tienen el poder, tienen el control, nosotros somos los siervos y siempre tenemos que estar como que pidiéndoles amor, porque ellas tienen el cuerpo, su atractivo, ¿no? Y ellas dominan el mundo en sí. Ellas controlan la sociedad, ¿no? Ellos dicen eso. Biológicamente la mujer tiene el control sobre el hombre. El hombre tiene una vida dura y tiene que usar, ¿qué? ¿Qué decía Hitchens? El sentido del El humor, humor. ¿no? El humor. Para... Exacto, ¿no? Entonces, toda esta mentalidad, ¿ya? De que la mujer bonita, ¿no? Es la que controla. Ahora los gurús están haciendo la inversa. Para que tú enamores a una mujer bonita, tú tienes que hacerte más interesante, más importante que ella. Y es lo que ahora venden. O sea, es menospreciarle, entre comillas, sutilmente, ¿no? Entonces, ellos no Psicología solamente hablan de inversa. eso, ahora también hablan... Exacto, psicología inversa. ¿Ok? Pero no solamente hablan de enamorar, ahora seducir, sino también hablan de criptomonedas, de estar fitness, de tener mucho desarrollo personal. Es todo un paquete que tiene que tener el hombre para seducir a una mujer. ¿Ok? Pero tiene que ser el macho alfa, siempre el macho alfa, el fuerte. Y él tiene que demostrar que es el fuerte en la relación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene el control, por la belleza. Y como es bella, los hombres siempre tienen temor, ¿no? Se intimidan con una mujer bella. Y ahora ellos enseñan cómo enamorar y conquistar a una mujer bonita, que siempre ha tenido, como dice, de su parte, esa biología atractiva, esa fortaleza para dominar la relación. Pero ahora no. Y es algo increíble porque es como va todo mainstream, se llama mainstream, algo así, ¿no? Que es un tipo de contemporaneidad de las modas que se van juntando estas ideas, estos conceptos, estas teorías, y ellos lo han usado todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Nosotros hemos visto un tema muy fuerte en 2022. ¿Cómo nosotros vimos que estos grupos, de hecho ahora flagrantemente pueden hablar ya por internet frases misógenas, o mejor dicho, discriminatorias, ofensivas? ¿Dónde lo vimos? Hubo un caso reciente que pasó, en junio, que nosotros también lo hemos hablado bastante. Un caso de un juicio que hicieron a una estrella Johnny Depp de cine. y Amber Heard. Johnny Depp. Exacto. Exacto, Johnny Y Amber Heard. y Amber, ¿no? Ya. ¿Qué pasó acá? Vimos un resultado ya. Y esto fue justamente de todo lo que había pasado en estos últimos años. Amber, de hecho, fue una de las personas, vamos a decir así, más violentadas en internet. Incluso muchos violadores, ¿ya? Violadores,
de esos que quizás son los peores, ¿ya? En Eran Estados Unidos, enemigos. ella ha sido... Exacto. Eso es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico que haya muchos más discursos de odio, ataques, frases misóginas, frases de odio, amenazas de muerte a una mujer que ni siquiera lo denunció a Johnny Depp. O sea, simplemente fue Johnny el que denunció a ella por difamación. ¿Ok? Y ella cuenta en ese juicio que ella fue violada. ¿Recuerdan eso que leímos? También ella fue violada con una botella por Johnny Depp cuando él estaba ebrio. Y ella lo cuenta llorando. ¿Y qué hicieron con esa historia? Pues la comercializaron como un juguete sexual. Recuerden que no solamente los hombres estaban en contra de ella, sino también las mujeres. Y mujeres que se decían que eran feministas. ¿Cómo puede ser que mujeres que dicen ser feministas están en contra de ella? ¿Por qué? Porque son de la corriente del feminismo cultural. El feminismo, Ok. el feminismo ya cultural, porque es como Amber Heard por su carácter, porque ella también reaccionó de muchas veces violentamente contra Johnny Depp, fue clasificada como que, ay, es una mujer agresiva, no entra en el molde o estereotipo de la mujer pasiva, dulce, sumisa, que tiene que ser que se supone que tiene que jugar ese papel. Exacto. Son feministas, pero realmente no comprenden por qué lucha el feminismo. Esos huecos, esas diferencias que ellas tienen, de hecho han debilitado el feminismo, y también el poco apoyo que hoy tiene de la izquierda, ¿no? La izquierda se ha quedado dormida, eso lo hemos visto. ¿En dónde? En el caso de Roe versus Wade, que se ha derogado esa ley de 1973, este año. O sea, casi 50 años, ¿ok? Los derechos de las mujeres, dice Susan Fowley, que hoy en día esta misoginia es más cruda que antes. Lo que dijo Graciela, que esto se iba a incrementar. Yo les hablé de todos esos atentados, ¿no? De Elliot Rodgers, que fue en 2014, de William Hipkins, a ver, no me recuerdo. Atkinson, no, William Atkinson. O sea, todos estos jóvenes que atentaron y mataron mujeres, que son de estas redes, de esta manósfera, ¿ok? Y también de Musini, es otro joven también que mató, Minassian, que mató en Canadá, en Toronto, a 10 personas y hirió a 16 personas, ¿ya? Esta misoginia cruda ahora está acompañada también de estos asesinatos, de estas muertes, de estos atentados, ¿ya? Esto que ocurre en Norteamérica, porque Canadá también es parte de Norteamérica, y también está dentro de estos grupos de Reddit y 4chan, donde suben ellos sus comentarios, estas burlas, bueno, estas amenazas también. Vemos que todos estos grupos han crecido. Y como ellos dicen, más gente se está uniendo. Hoy, cuando tú encuentras a un joven de 30, 40, 20 años, ¿qué dice del feminismo? ¿Lo ve bien el feminismo? Ya no está bien visto, ¿sí o no? ¿Se recuerdan cuando leímos el feminismo ya no tiene futuro? ¿Es un artículo? ¿No? Ahora claro. Los jóvenes no quieren el feminismo. Exacto, los jóvenes no quieren el feminismo. Las mujeres feministas también critican al feminismo. Vean videos en YouTube, hay muchas feministas que critican al feminismo, obviamente radical, ¿no? Pero lo más extraño que el futuro ya no es femenino de este artículo es que el 46% de los demócratas, que son menores de 50 años, hombres, están en contra del feminismo o lo ven como algo peligroso o como algo que daña a la sociedad. Y el 25% de las mujeres demócratas de menos de 50 años también ven mal al feminismo. Entonces, si los mismos demócratas, o sea, los de izquierda, son antifeministas o lo ven mal el feminismo, únanlo a todos los de derecha, que son el 100%, o sea, es la mayoría.
¿no? Es la mayoría del mundo que ve mal el feminismo. Y estamos hablando del feminismo radical, obviamente. Ese Pero, feminismo radical, sí. ¿por qué dices del mundo? Si los datos que das son de Estados Unidos. Bueno, o sea, hablo que viendo cómo en Europa, acá en Latinoamérica, ¿no? Es lo Ok, mismo. Bueno, bueno, ya obviamente en la parte de Oriente, que es el Islam, pues obviamente ellos creen otras cosas, pero igual no están, obviamente estarían en contra del feminismo, porque viene de Occidente, ¿no? ok. Simplemente. Entonces, vemos estas corrientes, estos grupos y estos hombres y mujeres que ven al feminismo antipopular y dañino. Entonces, ya hemos estado, creo, viendo todos estos artículos, podemos nosotros ya entender cómo, de hecho, ha progresado esta misoginia, bueno, vamos a decir también, esta comunicación de derecha que ha llevado también a creer en conspiraciones a mucha gente, ¿no? Sobre la izquierda, sobre el feminismo, sobre la comunidad LGTB, sobre los migrantes, todos ellos han juntado en esta derecha, ¿no? Cultural. Y bueno, si alguien quiere aportar algo más quizás, o alguna pregunta. A mí me parece impresionante, ¿no? Porque precisamente los eventos de 2014, en especial el Gamergate y el caso reciente de Johnny Depp que hace poco pasó, simplemente sacaron a relucir el pensamiento que la sociedad tiene, que gran parte de la sociedad tiene, pero por un lado me pongo a pensar, si bien la sociedad en su mayoría es muy misógena, em, y pensando dentro de Estados Unidos también, pero Estados Unidos en su constitución, él no defiende la mayoría, defiende al individuo. Entonces, normalmente está centrado en la víctima, en el individuo como tal. Entonces, si empleas correctamente su constitución o su ley, eso no necesitaría mucha vuelta para una decisión del caso. Pero ahora estamos frente a otro dilema también en esta situación, que los que manejan la justicia en la Corte Suprema, especialmente hablando, tenemos una gran mayoría de hombres quienes lideran el país con pensamientos misógenos, digamos, ¿no? No todos son así, pero hay gran parte que está en esta situación. Entonces, la situación para las mujeres, para el movimiento feminista radical, se va a complicar un poco más, pero también conocemos nosotros que es necesario que estas cosas pasen y que las las mujeres de alguna u otra forma encuentren su voz y la levanten su voz para esa lucha, ¿no? Gracias, Soler. De hecho, hoy en día hay gente que menos va a creer cuando alguien denuncia una violación, o cuando alguien denuncia un mal padre, o cuando haya, no sé, violencia doméstica. O sea, van a pedir pruebas, cosas que sí, Dawkins decía, sin evidencias yo no creo. Es increíble, o sea, toda esta mentalidad simplemente se ha disipado por todo, ¿no? Entonces, hoy vemos esto, ¿no? Como dice Susan Fowley, es un momento muy peligroso para el feminismo, ya, o sea, ha aumentado todo esto, y bueno, simplemente va a seguir creciendo. Y creo que con esto podemos, Edita bueno, tiene al un menos, comentario. a ver, Sí, ¿cómo se vuelve tan interesante al discutir estos temas, al leer estos artículos y ver cómo vamos hacia la ley dominical, cómo es esto de la historia de éxito? Estamos teniendo éxito. Y como dijo Obama, esa estrella del norte que Estados Unidos no pudo alcanzar y no alcanzó porque sabemos que va hacia el barco va a fracasar. Entonces,
todo esto nos parece bastante sorprendente, triste también cuando estamos leyendo estos artículos y ver el grado de misoginia, y como tú lo dibujaste allí, todo va en aumento, va en escala, y cada vez más, aumentando más, y esperamos que esto siga aumentando. Pero esto es lo que nos hace ver la historia de la línea de éxito, porque va a aumentar esto, va a seguir en ese mismo rumbo. Y lastimosamente, ¿no? Por eso es que cuando Tess dice, nosotros no podemos representar a nadie, aun cuando, por ejemplo, los demócratas están del lado correcto, diríamos, en esta guerra cultural. Aún así, mencionaste un porcentaje, entonces nos damos cuenta de que no pueden entender totalmente y tienen que verlo de una forma radical, y es algo que no lo pueden ver. Entonces, todo esto, ¿no?, nos hace ver a nosotros, a mí me hace reflexionar nuestra responsabilidad aquí en el movimiento de entender el privilegio también y la responsabilidad de todo el conocimiento que tenemos, y cómo nos vamos acercando a esa ley dominical. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Ya? Entonces, eso, en esta guerra cultural, en esta guerra de la información, cada vez más va aumentando más esa misoginia en línea. Ya no es solamente directamente, va aumentando, lo vemos, lo has explicado en el ateísmo, lo vimos en la religión, lo vemos en todos lados, y no hay ningún rincón en el mundo que no se escape de esta misoginia. Entonces, una vez más, resalta la gran prueba en la que el mundo está pasando, en la que todos pasamos, y es la igualdad. Sí, y me gustó el punto que hiciste, ¿no? De que la línea tiene que seguir, va a seguir aumentando el caso, la, la situación se va a seguir agravando para el movimiento feminismo, porque también si nosotros miramos hacia la línea de los netineos, vemos que los netineos están pasando por esa fase donde tienen que ver las cosas como son. Y ahora es como que todo lo que está pasando le ayuda a mucha gente, quizás no a todos, pero a mucha gente le ayuda a despertar y ver la realidad y encontrar una postura más balanceada en esa situación. Porque mucha gente, por ejemplo, es fácil ponerse de un lado o del otro, demócratas, republicanos o algo así, pero no entienden las implicancias, pero esta situación, estos ataques, esta misoginia, ese nivel de manipulación de la justicia que se está viendo, ayuda a que mucha gente empiece a despertar. Y de hecho, ahora vamos a tener prontamente los resultados de las elecciones em, de los candidatos del middle term en Estados Unidos, y vamos a saber cuál es la opinión de la gente también, porque no es solamente una guerra entre dos partidos, ¿no? En las elecciones, en el voto, se puede ver el pensamiento de la gente, qué es lo que cree, hacia dónde se está inclinando, por lo que es lo que está buscando. Así que me parece interesante observar todos estos eventos desde esa perspectiva profética. Y Solange, solamente quería agregar algo de lo que acabas de decir. La gente se posiciona, los netineos y la gente en sí se está posicionando, y lo peor es que lo hacen fácilmente, pero no lo hacen a través de voy a Washington Post, voy a leer lo que dice el profeta tal, escritor tal. Lo hacen por TikTok, ya sabes, lo hacen así. Entonces, y lo peor, lo que da mucha tristeza es que si una persona dice, sobre todo una mujer, ¿no?, que dice soy feminista, o al menos estoy de acuerdo con esto, con lo otro, y pueden verlo de una manera superficial, pero es que lo hacen a través del feminismo liberal que está en TikTok, ¿ya? Entonces, ya sabes, tú quedas viendo y dices, no es así, la prueba, o como dijo Elena White, el cielo nos costará mucho, el cielo no es algo fácil y algo poco que podemos lograr. Entonces, y todo se torna en eso, ¿no? En esa guerra de información que la gente
dice, es muy fácil, el feminismo liberal es muy fácil, es atractivo, de hecho es atractivo. Entonces, las personas pueden ser feministas fácilmente, o al menos estar de acuerdo con muchas posturas feministas. Pero imagínate, desde ese punto de vista, y por una red social donde no es para información, las redes sociales es para socializar, pienso, no para dar o encontrar información correcta. Exacto. Pero como tú dijiste, ¿no? Ellos usan los canales que tienen, los canales en los que se mueven, Twitter, TikTok o cualquier otra red para expresar lo que piensan. Tal vez no son ni siquiera conscientes de lo que dicen o hacen, pero demuestra su pensamiento. Gracias. Bueno, estaba muy buenos los comentarios. De verdad que también me ayudan bastante. Y listo. Vamos a pedir a Raimundo, ¿puedes orar, por favor?